Bueno, en esta parte vamos a tratar en la parte termodinámica lo que es trabajo y sustancias puras. El trabajo es una cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza que se le da al sistema para que exista un desplazamiento. Se dice cuando se comprime en el sistema, el trabajo es negativo. Se dice cuando se expande en el sistema, el trabajo es positivo. Obviamente, cuando se comprime es aquel que aumenta la presión en el sistema. En esta parte, en este gráfico, lo que estamos viendo es de que la fuerza de este sistema está haciendo de que empuje para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Inicialmente, este, esta de acá, el pistón, estaba en este lugar como lo estamos indicando aquí. El pistón ha sido empujada hasta una cierta distancia, en este caso hasta aquí. Entonces ha existido un desplazamiento de X. Este de X es un desplazamiento en el cual el trabajo será negativo porque ha sido una compresión desde este lugar hasta más abajo. Y si fuese una expansión desde este lugar hasta más arriba, entonces el trabajo será positivo. Entonces, agarramos una fórmula que nosotros conocemos, que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie, en el cual entonces agarramos de que el trabajo mediante la integración de la fuerza por la variación de, de distancia por, por fuerza, es obvio que va a ser eh, presión por superficie. Este de acá superficie se convierte eh, por, la, por la dx, o sea, la superficie es el área de este sistema. Superficie es el área de este sistema. Dx es la altura del sistema. Por lo tanto, base, que es la superficie, la altura, que es el dx, es el volumen. Se dice entonces la integración de B de A hasta B es igual a la presión, que será constante en los cálculos, obviamente, por la variación del volumen que va a existir en este sistema. Entonces el trabajo es aquel que se calculará con esta ecuación. Calor es igual al trabajo por la más la variación de la energía interna. Aquí se está mostrando el trabajo termodinámico. En esta parte, si nosotros alcanzamos a ver de que se está haciendo una compresión al igual eh, que el otro ejemplo. Aquí en este cilindro se está haciendo de que se empuje desde la parte de arriba con una cierta fuerza. Obviamente que va a existir un desplazamiento desde el punto A hasta el punto B, en el cual existe una diferencia de Y, y esa dy es el trabajo que va a ser realizado. Que también en esta parte seguramente, si es que se hacen los cálculos específicos, entonces nos dará negativa. ¿Por qué? Porque existe una compresión. Dijimos, cuando existe una expansión, el trabajo será positivo. Entonces, dentro del sistema termodinámico, dentro de estos sistemas que existen, acá tenemos otro sistema. Aquí, dentro de este sistema, existen muchos cambios dentro del sistema cuasi estático, en el cual podemos nosotros considerar que puede existir compresión, expansión, transformación,
aumento de gas, disminución de gas, aumento de líquido, disminución de líquido en sí, puede existir cambios físicos dentro del sistema. Por lo tanto, puede existir una variación de volumen durante el proceso, por lo cual existe una integración desde el punto A hasta el punto B, o de inicio a final, o de punto 1 a punto 2, dependiendo cómo nosotros podemos trazar la integración. Entonces, existen los gráficos entre la presión y volumen, temperatura y volumen. Existen la expresión del trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión de trabajo. Esta es la compresión. Inicialmente teníamos un cierto volumen. Ese volumen ha sido comprimido y por lo tanto, al comprimirse a este lado el líquido, ha sido de que aumente la presión. Obviamente cuando se comprime aumenta la presión hasta una cierta presión final cuando se comprime, y cuando se expande obviamente que el volumen aumenta. Generalmente se considera que en estas fórmulas el trabajo que se calcula es con esta fórmula. Aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a reducir esta fórmula. Vamos a suponer que aquí tenemos un recipiente que inicialmente este pistón de acá estaba aquí arriba, ya, allí estaba. Este de acá, el émbolo, inicialmente estaba en H1, altura 1, ha sido empujado hacia abajo, ya, con una fuerza. Esta es la superficie, o sea, la superficie de la base, ya, ha sido empujado hasta aquí, ha sido comprimido. Por lo tanto, para eso vamos a tomar en cuenta este trabajo, que es la fuerza por el recorrido que se le llama. Negativo, ¿por qué? Porque está siendo comprimido. Si es que haya sido expandido, entonces esto va a ser positivo. De lo cual también vamos a tomar en cuenta la fórmula de esta presión, que es igual a la fuerza sobre la superficie. Entonces, si nosotros hacemos el despeje de esta fuerza, va a ser igual presión por la superficie. Entonces, vamos a colocar en el lugar de esta fuerza la presión por la superficie. De lo cual existe entonces esta ecuación final. De esta ecuación final, la superficie por la diferencia de alturas, entonces es directamente la presión por la variación de volumen. A eso se considera la fórmula final, que es la menos presión por la variación de volumen, que también llega a ser una integración debido a que va a variar el volumen de la compresión. Aquí vamos a ver un poquito de lo que son sistemas materiales, en el cual existen sustancias puras. Las sustancias puras son específicamente lo que pueden ser elementos o compuestos. En los elementos está hierro, por ejemplo, que es una sustancia pura. Son aquellos que no se pueden dividir o partirse más, de lo cual también existe el oxígeno y el neón. También existen los compuestos. Por ejemplo, agua es una sustancia que está mezclada de lo que es el oxígeno e hidrógeno. Cloruro de sodio, que también llega a ser una sustancia pura, es una mezcla en sí que es de sodio y potasio, o también sodio, cloro y sodio. Existen también mezclas que son homogéneas, heterogéneas y coloidales, en los cuales lo que son las homogéneas son aquellas que
existen una mezcla, por ejemplo, agua con sal. Las sustancias heterogéneas son aquellas mezclas que no se pueden diluirse completamente. Por ejemplo, puede ser tierra o arena y agua, o aceite con agua. Aceite con agua dependiendo tipo de aceite, porque existen también aceites que son sustancias o sistemas coloidales que forman. A veces hay aceites o grasas que totalmente son insolubles en agua, son sustancias heterogéneas o mezclas heterogéneas. Entonces aquí vamos a un poquito repasar de todo lo que son las sustancias puras. La mezcla de una sustancia pura con la otra, entonces es una sustancia compuesta que también llega a ser una sustancia pura. Aquí vemos algunas sustancias puras también. Es un repaso de todo lo que vimos de las sustancias puras. Ustedes lo verán, un resumen sobre todo esto. Al final de este video se los voy a mandar, se los voy a dar en la inscripción un cuestionario al final de este video. Aquí vemos lo que es la humedad y el título. ¿Qué es la humedad y el título en la termodinámica? Sabemos que el título es aquel que identifica de que en un sistema si existe vapor 100% o líquido 100% o una mezcla. Si el líquido está 100% líquido, entonces significa que este título será 0. Si este título es 1, entonces es 100% vapor. Si este título es aquel que se encuentra entre 1 y 0 y 1, entonces significa que es mezcla. Aquí está el título. Se encuentra especialmente mayores iguales que de 0 y menores iguales que de 1. Si este título es 0, 100% líquido. Si este título es 1, 100% vapor. Si este título está entre 0 a 1, entonces es mezcla. Las fórmulas son estas. La humedad es la masa líquida entre la masa total. La sumatoria sería esta. Y la calidad es la masa de vapor entre la masa total, donde la masa total llega a ser la masa de vapor y la masa líquida. La suma de ambos obviamente tiene que dar igual a 1. Aquí tenemos algunas fórmulas. Por ejemplo, acá tenemos el volumen específico es igual al volumen de vapor más la calidad por el volumen de líquido, volumen específico de líquido. Este es volumen específico. Volumen específico de vapor más la calidad por el volumen específico de líquido. Aquí tenemos algunos gráficos, obviamente, para ver de cómo es que se comporta la calidad. Entonces, cuando calidad es 0, es 100% líquido. Cuando la calidad es 1, 100% vapor. Cuando se encuentra aquí adentro, entonces existe una mezcla. El gráfico se presenta entre la presión y el volumen específico. Esta es la temperatura. Aquí vemos otro gráfico parecido al otro, entonces aquí es versus presión. Aquí tenemos temperatura y el volumen específico. Esta línea de acá es la línea de la presión, de saturación. Entonces acá tenemos 100% líquido, 100% vapor. En esta parte es la zona que existe una mezcla de líquida y vapor. El punto crítico es el punto donde se encuentra la mezcla vapor-líquido. Aquí tenemos algunos cuestionarios, algunos ejemplos que también ustedes lo van a leer, lo van a ver para que puedan así aprender más de lo que es la termodinámica número 2.